tal? ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos a un nuevo programa de Bioeconomía TV. Hoy nos vamos a ocupar de lo que está pasando en el mundo con los biocombustibles, un tema tan sensible para la bioeconomía y tan importante para la transición energética. Para ello vamos a tener el lujo de tener de invitado a Agustín Turroba, quien es especialista internacional en biocombustibles del Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura, el ICA. Agustín ya está en línea, les propongo ir rápidamente a la presentación del programa y enseguida estamos con él. Hola Agustín, qué gusto tenerte aquí en nuestro programa. Estamos viendo que hay que se viene, ¿no?, una década de transformaciones en lo que tiene que ver con la movilidad, que hay mucho ruido. ¿Cómo crees que pueden insertarse los biocombustibles en este nuevo paradigma de movilidad sustentable que se está viniendo? Hola Emiliano, bueno, un placer estar contigo, con toda la gente que te sigue en el portal. Y bueno, fíjate que la pregunta es muy interesante a raíz de un informe que acaba de sacar la Agencia Internacional de Energía de cómo ir a emisiones netas cero en el 2050. Y en ese sentido, digamos, el transporte tiene un rol bastante importante. Hoy el transporte representa el 14% de las emisiones de CO2 en el mundo. Y básicamente lo que se está viendo es que va a haber una especie de transición, un cambio en el paradigma de movilidad actual. Recordemos que el paradigma de movilidad actual, básicamente, cuando hablamos de vehículos por carretera, nos referimos a combustión interna, a gasolina, a diésel, pero si querés después podemos hablar un poco de combustibles de aviación y marítimos también. Y básicamente lo que se ve en el transporte por carretera es que se viene algún cambio de paradigma un poco más limpio, bastante más limpio, y eso necesita algunas condiciones previas. Y este nuevo paradigma se está debatiendo principalmente entre la electromovilidad y algunas opciones relacionadas al hidrógeno. Pero bueno, básicamente todos los outlooks muestran que la electromovilidad progresivamente va a ir avanzando. En primer lugar, va a avanzar en algunos países desarrollados de Europa, Estados Unidos y China. Y posteriormente se va a ir derramando hacia otros países desarrollados y hacia las periferias, entre comillas, ¿no?, hacia Latinoamérica y otros países. Lo que sucede es que estos nuevos paradigmas de movilidad van a llevar mucho tiempo en masificarse, y ahí es donde entran los biocombustibles. Los biocombustibles entran como una transición mucho más limpia dentro del paradigma de movilidad actual basado en combustión interna. Y de alguna forma cada país va a ir haciendo un trade-off y va a ir adaptando su estrategia, principalmente basado en la disponibilidad de recursos biológicos que tenga para industrializar y reemplazar combustibles fósiles, y de esa forma ser más limpio en lo que hace a la movilidad. Y cuando hablamos de medio ambiente, hablamos de gases, de emisiones de gases de efecto invernadero, y muy motorizado por la pandemia asociada al COVID se meten otras cuestiones. Por ejemplo, la calidad del aire. En América Latina, 100 millones de personas respiran aire bastante contaminado, y eso influye muy negativamente en enfermedades principalmente respiratorias, causando muertes prematuras. Entonces, en resumen, los biocombustibles van a hacer una transición mucho más limpia. Probablemente puedan también ser parte de un nuevo paradigma como las celdas de combustión, las celdas a hidrógeno basadas en agua y biocombustibles, y digamos, descarbonizan, generan una mejor calidad del aire, y en forma asociada, obviamente, tiene un impacto positivo en las economías agrícolas, en la economía en general, y también en la diversificación de la matriz energética. Varios países, fundamentalmente de Europa, le están poniendo un límite al motor a combustión interna, y por lo que tengo entendido esto puede afectar el consumo de biocombustibles en el transporte.
¿Crees que se han apresurado con estas medidas? ¿Crees que esto es aplicable a todos los automóviles? ¿Qué pasa con el transporte pesado que funciona con diésel, que es por ahí más complicado de electrificar? ¿Cómo lo ves a eso? Mira, la Unión Europea, digamos, muchas veces se trata como un bloque y muchas veces tiene particularidades, digamos, disímiles por países. Y si querés, después entramos en uno o dos casos que son bastante interesantes para verlo desde Argentina, ¿no es cierto? Pero básicamente la Unión Europea lo que está haciendo es empezar a estandarizar la cantidad de energía renovable que tiene que tener el transporte, ¿sí? Y cuando uno mira a nivel agregado en el mundo, ya no en la Unión Europea, uno encuentra que aproximadamente el 3,7% del transporte se mueve con energías renovables. Y eso cuenta la electricidad renovable que va a autos eléctricos y cuenta también los biocombustibles. De ese 3,7, el 93% son biocombustibles, con lo cual esto demuestra la proliferación de los biocombustibles en la matriz de combustibles líquidos y en la importancia que tiene en el transporte. Ahora, yo diseccionaría el análisis en dos, para ver un poquito las perspectivas que tiene no solamente Europa, sino el mundo. Y cuando uno hace una revisión bastante profunda de los distintos outlooks, de cómo necesita evolucionar el consumo y la producción de biocombustibles para estar en línea con los niveles de emisiones decrecientes, para alcanzar las metas del Acuerdo de París, o algunas metas incluso un poco más exigentes, lo que se ve es que el consumo de biocombustibles del 2020 al 2040 se puede llegar hasta triplicar y un poquito más. Se puede llegar a multiplicar por 3,4 en el mejor de los casos. Y casi todo ese biocombustible se va a destinar a transporte por carretera, y nos referimos básicamente a dos tipos de combustible, bioetanol y biodiesel. Y dentro de biodiesel hay que hacer una aclaración muy importante. Se ve una participación cada vez mayor del aceite hidrotratado, de lo que nosotros comúnmente lo conocemos como HB⁻O, que dicho sea de paso, en la literatura se conoce como drop-in biofuel. ¿Qué son los drop-in biofuel? Biofuel, que no tiene una traducción directa al español, son aquellos biocombustibles que por sus especificaciones de calidad pueden reemplazar automáticamente a los combustibles fósiles. Es decir, yo puedo usar un HBO 100% en un motor diésel y no va a haber ningún tipo de problema. Con el FAME a lo mejor tiene que tener algún tipo de cuidado en climas fríos, por el origen de la materia prima y demás. Y respecto de Europa, sí me gustaría destacar dos casos que yo miraría con mucho cuidado a raíz de la pregunta que vos hacés. El primer caso es Suecia, que tiene una matriz de uso de biocombustibles muy amplia, en especial biodiesel, y dentro de biodiesel metemos FAME y HBO, con niveles que llegan a casi el 30%, el año pasado llegó a 32%, impensado que en general vuela por debajo del radar, ¿no es cierto? Suecia uno en general no lo tiene mucho en el radar, y acá sí se nota una proliferación muy interesante de green diesel, de HBO utilizado en diésel. Y el segundo caso, si querés para tocar un poquito más tema de etanol, es Francia. Francia tiene un nivel de corte establecido, pero ha liberado la posibilidad de vender E85. Y ya tiene 2.300 estaciones de servicio que tienen un surtidor al menos con etanol al 85%. Para que dimensionemos, ¿no? En Argentina somos 45 millones de habitantes, en Francia son 65, 67 millones. Argentina tiene 4.500 estaciones de servicio en total en su territorio, y Francia ya tiene la mitad de esas estaciones de servicio, te dan E85, 2.300 estaciones de servicio. Y cuando uno ve el crecimiento de la venta de etanol, el E85 explica mucho y es un modelo bastante atractivo. Y las otras dos cuestiones, Emiliano, que vienen sin duda y que van a explicar el crecimiento de los biocombustibles de 2040 en adelante son la aviación y el biocombustible marino. Los biocombustibles sostenibles de aviación, o el acrónimo SAF, como se lo conoce en general en la literatura, y el bio o otros biocombustibles que tengan aplicación marítima,
van a ser muy necesarios para que esos dos sectores, que en conjunto explican entre el 4 y el 5% de las emisiones, se puedan descarbonizar, y especialmente en el transporte marítimo, que se puedan bajar los niveles de azufre acorde a los compromisos que sean asumidos. Así que yo diría, de acá al 2040, bioetanol y biodiesel van a entrar en su apogeo. De ahí en adelante, probablemente el consumo de biocombustibles crezca un poco menos y haya un redireccionamiento hacia estos nuevos mercados. Biocombustibles sostenibles de aviación y biocombustibles de navegación, que dicho sea de paso, les cuesta mucho más adoptar un nuevo paradigma. Es decir, por la baja densidad energética de las baterías, probablemente la electromovilidad no sea una solución ni para la aviación ni para el transporte marítimo en el corto y en el mediano plazo. Un poco sobre esto que mencionabas y los dos ejemplos, ¿no? Mencionaste Suecia y mencionaste Francia. Europa está debatiendo una nueva directiva de energías renovables donde se está instalando nuevamente esta dicotomía que existe entre la producción de alimentos y la producción de biocombustibles. Sabemos que en Europa está limitado el uso de biocombustibles de primera generación o convencionales, aquellos que se obtienen a partir de cultivos. ¿Cómo juega esto en Francia con este E85 o cómo juega en Suecia con estos mandatos altos? ¿Y qué expectativas hay a futuro sobre este tema que es bastante delicado, ¿no? Bueno, la Unión lo que ha dicho básicamente es que va a poner un cap o que tiene un cap y el 14 de julio va a salir una nueva legislación. Entonces tal vez lo que estamos hablando hoy, el 14 de julio, sea distinto. Pero lo que hay hoy básicamente es un techo del 7% al uso de biocombustibles que provengan de materia prima catalogado como el famoso ILUC, ¿no? El cambio de uso de tierra, pero hay un cap de 3 puntos para una materia específica que es la palma. Y bueno, ellos, digamos, y después he visto alguna nota que ha sacado sobre Bélgica y alguna discusión sobre la palma. Ahí, digamos, yo creo que hay que ser muy, muy contundente, digamos. Uno tiene que bregar por la producción y el consumo sustentable de los biocombustibles, desarrollando las mejores prácticas de calidad y bajo los mejores estándares ambientales. Esa es la mejor forma de, digamos, con la tecnología disponible hoy, asegurar que los biocombustibles, digamos, se adapten a los mejores estándares. Y esto está en línea con lo que dice el IPCC, digamos, con la literatura de avanzada que así lo indica. Y después cada país tiene su característica. Digamos, yo por ahí entiendo que un país importador de alimentos, por ahí tenga una postura más en torno a la europea, si se quiere, de bueno, tengamos cuidado con algún tipo de materias primas, más allá de que, digamos, podemos ir a un debate más de fondo y las implicancias reales, ¿no? Pero cuando uno mira un poco a América, que es un continente que es agroexportador de todas estas materias primas, importador neto de petróleo y combustible fósil, bueno, ahí la discusión por ahí toma otro nivel, ¿no? Sí, interesante que menciones América, porque a esta producción de biocombustibles está también muy asociada y muy de la mano de la producción de alimentos también, ¿no? Me refiero a lo que tiene que ver con las proteínas vegetales, o sea, toda oleaginosa tiene como coproducto la proteína vegetal. En un mundo que necesita cada vez más proteínas, incluso hasta lo podemos ver mismo con el maíz y en el país. Cuando se instaló el etanol de maíz hace unos 10 años, Argentina producía menos de la mitad del maíz que produce hoy. Supongo que en América... Ese es un muy buen punto. Y hay otra cosa que hay que destacar de las políticas europeas. Muchas veces Europa toma las decisiones no basadas en el mejor consenso científico, sino basadas en el consenso social. Toma muchas veces decisiones políticas basadas en consenso social. Y por eso, en la temática de biocombustibles, y esto es un trabajo pendiente para todos nosotros, digamos, hay un rol de difusión y sensibilización muy importante. Porque no todos los países toman las decisiones de política exclusivamente en el consenso científico. Yo diría más bien todo lo contrario. Más bien el policy maker mira
o en general mira una encuesta y en base a eso toma la decisión. Entonces, ahí me parece que tenemos una tarea muy importante nosotros que realizar. Bueno, ese es nuestro rol, ¿eh? Ese es un poco el enfoque y lo que nosotros tratamos de comunicar, ¿no? Apoyarnos siempre en lo que tiene que ver con la ciencia para esto, ¿no? Para poder lograr de una buena vez un planeta mejor, más sustentable para todos. Te vuelvo de nuevo con el tema del HBO y que veníamos hablando del biodiesel. Estamos viendo que en Estados Unidos hay un boom, sobre todo en lo que tiene que ver con biodiesel. Incluso hasta se están construyendo nuevas plantas de crushing de soja, se está probando con nuevas oleaginosas. Incluso me da la sensación que esto está permitiendo hasta poder que puedan ingresar al mercado de los biocombustibles o a producir los biocombustibles las viejas refinerías de petróleo que se van adaptando. ¿Cómo lo ves este fenómeno? Si es tan así, si se está exagerando. Nosotros que por ahí vos estás más cerca y más empapado con estos temas. No, es así totalmente. Hoy cuando uno mira los números, más o menos un 25% de la capacidad productiva del HBO proviene de viejas refinerías. Y cuando uno mira los proyectos de hoy al 2024, todo lo que está anunciado, todo lo que se está construyendo, te das cuenta que va a haber una reconversión y un crecimiento en el total del HBO, pero también en las viejas refinerías que van a entrar, ¿no? Utilizando viejas corrientes de hidrógeno para hidrocraquear aceites vegetales. Y estos, digamos, hay ejemplos de Sobra, la Eni en Italia, en California, se reutilizan viejas refinerías. Y de alguna forma es llamativo porque está reconfigurando un poco el mapa de actores empresarios, y fíjate qué interesante esto, cómo algunas viejas empresas petroleras se están reconvirtiendo en empresas de energía y están adoptando no solamente energías renovables para generar electricidad, sino energías renovables en formato de biocombustibles, ¿no? Si querés traemos a colación un fallo de la Shell que salió, ¿no es cierto?, creo que esta semana, y bueno, va exactamente en la misma dirección, ¿no es cierto? Las petroleras se tienen que ayornar, entonces se montan sobre estos nuevos negocios de energías renovables y biocombustibles, y digamos, YPF, por ejemplo, siendo de Argentina, ¿no? YPF Luz, que, digamos, una de las 3 vicepresidencias de YPF que se dedicaba exclusivamente a las energías renovables. Y si querés, vamos al caso de la fusión de Cosan y Shell, que formaron Racing y que después compraron o adquirieron la filial de Shell de Argentina, ¿no? Un grupo de ingenios con una petrolera. Esto está pasando y está reconfigurando el mapa global. Sin ir más lejos, la Neste Oil era una vieja empresa de petróleo y hoy es la número 1 productora de HBO. Está avanzando en la producción de biocombustibles sostenibles de aviación, siendo también la número 1. Entonces, esto es muy interesante desde el punto de vista de cómo se reconfigura el mapa de los actores. ¿Cómo ves vos esto de dar el salto hacia los biocombustibles de segunda generación, o mejor dicho, los celulósicos o también los de aceite reciclado? Porque en definitiva reciclar más rápido el aceite, usarlo menos, implica usar más aceite virgen para comida, entonces en definitiva es más o menos lo mismo. ¿Cómo ves vos si esto puede llegar a prosperar más? ¿Cuál es el límite de crecimiento? ¿Cómo están estas tecnologías? No, a ver, material lignocelulósico hay a patadas. El tema es que, y desarrollado a escala comercial, el tema es que vale 3 veces más o 4 veces más que un biocombustible convencional. Aceites reciclados se utiliza mucho. Ahí hay obviamente una trazabilidad que realizar porque se han encontrado adulteraciones de aceites reciclados con aceite virgen, porque cuenta doble en algunos países, ¿no? Entonces, bueno, ahí hay alguna regulación en donde poner un poquito la mira. Pero a mí, más que digamos, la clasificación entre biocombustibles de primera y segunda, me gusta más la clasificación de biocombustibles convencionales y avanzados, ¿sí? Y dentro de biocombustibles avanzados no hay una clasificación uniforme, pero yo creo que uno de los principales criterios en los que hay que centrarse es la reducción de gases de efecto invernadero a lo largo de toda la cadena. ¿Por qué? Porque muchas agencias de regulación, como la EPA, por ejemplo, dicen, bueno, biocombustibles avanzados significan que a lo largo de la cadena disminuyan
un 60% de las emisiones, un 70% de las emisiones. Entonces, cuando nosotros en Argentina medimos las huellas de carbono en muchas plantas de bioetanol de maíz, de caña, de biodiesel, encontramos que, a pesar de utilizar materias primas que en teoría serían menos descontaminantes que las de segunda generación, encontramos rangos, digamos, de disminución de la huella de gases de efecto invernadero de esa magnitud o mejores. ¿Está? Entonces yo creo que lo que hay que tener conciencia es que los biocombustibles producen producen CO2 a lo largo de una cadena, y hay que hacer lo más eficiente posible dentro de todos esos eslabones de la cadena. Es decir, en el sector primario tengo que tratar de ser lo más eficiente posible. En el sector de la producción tengo que tratar de tener la mejor escala y la mejor conversión para también tener los mejores factores, y después sin duda en la logística y en la distribución. De esa forma, la verdad que los biocombustibles que hoy tiene nuestro país en términos de emisiones de gases de efecto invernadero tiene poco que envidiarle a los mejores estándares que pone la EPA o que incluso pone la Unión Europea. Te pregunto, ¿cómo está en general América, el continente, en términos de biocombustibles? Mira, está muy bien, las Américas, ¿no? Desde Canadá hasta Argentina, producen más del 80% del bioetanol, están produciendo cerca del 35% del biodiesel y van a crecer. Hay casos muy interesantes, bueno, el de Brasil que todos conocemos, ¿no es cierto?, que en bioetanol tiene un corte del 27% y además vende alcohol anhidro, y que va subiendo un punto por año y está en 13% biodiesel y quiere llegar al 15% de aquí en 2022. Colombia es un caso que hay que mencionar porque estaba consumiendo B10 y en abril de este año pasó a un B12, y Estados Unidos tiene un desarrollo donde, digamos, industrializa más de 130, 140 millones de toneladas de maíz en formato de etanol, y reemplaza más del 10% de las gasolinas por bioetanol. En ese contexto, digamos, Argentina se posiciona con cortes muy interesantes. La verdad que un corte de un 12% en etanol y un corte del 10% son interesantes. Y la verdad que tiene una muy buena disponibilidad de materia prima por si quisiera expandir, digamos, y si se quiere expandir tiene muchos modelos para mirar. Desde el E85 en Estados Unidos hasta un corte del 27% en Brasil, o alcohol puro. Cuando uno mira biodiesel, podría mirar el caso sueco, podría mirar a Indonesia, que hoy está mezclando biodiesel al 30% y el año que viene va a ir a un 40%. Si quiere ir a un modelo más mixto, puede mirar Tailandia, donde el consumidor puede elegir en etanol, ¿no? Entre un E10, un E20 o un E85, y la tributación es inversamente proporcional al corte, y eso tiene una lógica muy, muy sensata, basada en la reducción de emisiones, con lo cual, digamos, en el mundo hay mucha experiencia, digamos, por si Argentina, digamos, quisiera ver qué experiencias han sido exitosa en otros países. Llegando al final te pregunto, ¿cómo se puede hacer? Porque bueno, siempre está la discusión en el bolsillo del consumidor. Algunos biocombustibles en distintas épocas pueden ser un poco más baratos que los combustibles fósiles, pero bueno, va a depender un poquito de la política energética de cada país o de cuestiones cambiarias que tienen que ver. Pero ¿cómo se puede hacer para poder compatibilizar las dos cosas? ¿Hay algún ejemplo que vos me digas, mira, este país logró hacer esto? Sí, muy buena pregunta, muy buena pregunta. A ver, yo diría lo siguiente. Hay costos que se internalizan en el uso de un producto y hay costos que no. Y a esto me refiero básicamente en las emisiones, ¿no? Las emisiones es lo que los economistas llaman una externalidad negativa, que no lo paga el consumidor, sino son gases que se vuelcan a la atmósfera y en algún momento lo pagamos todos. ¿Cómo se equilibra esto? Con un buen impuesto del CO2, ¿sí? Y ya hay literatura desarrollada y hay ejemplos. Suecia, por ejemplo, lo explica muy bien con los biocombustibles. Pero entiendo un poquito más hacia dónde va tu pregunta, y hay un caso muy interesante que es el de Indonesia, que te acabo de decir hace un ratito, que utiliza biodiesel con 30%. Imagínate cómo han subido el precio del aceite
de palma, cómo deben estar los consumidores de Indonesia. Y bueno, fíjate que el caso de Indonesia es muy, muy interesante porque Indonesia cobra un tributo, lo que vendría a ser en Argentina una retención a la exportación del aceite de soja, pero en Indonesia es del aceite de palma, y con ese tributo tienen un fondo que de alguna forma le permite compensar la subida de precios del biodiesel, que todos sabemos que 75-80% del costo es el aceite. Entonces, de alguna forma, los exportadores, que son los mismos que participan en el mercado interno produciendo biodiesel, los exportadores de aceite de palma, graban ese tributo y con ese impuesto que se recauda, de alguna forma se compensa cuando el precio del biodiesel de palma está por encima del gasoil nuestro, del diésel en el caso de ellos. Así que la verdad, ese es un ejemplo muy lindo, bastante extrapolable a varios países, ¿cierto? Sobre todo nuestro país, que tiene institucionalizadas las retenciones ya desde hace años y viendo que difícilmente en los próximos años pueda reducirse en una cantidad significativa. Agustín, nos quedamos sin tiempo, me quedan un montón de preguntas en el tintero, temas para seguir conversando con vos. Te voy a volver a convocar, me queda todo para hablar de biogás, que tengo muchísimas ganas de hablar con vos de biometano también, de cómo todo esto tan importante, ¿no? De poder integrar energía, alimentos, producción agrícola, tan importante para el continente americano. Te agradezco mucho por este rato, le agradezco mucho también a Lika por prestarnos a vos, digamos. Así que bueno, muchos saludos por allá y muchas gracias por estos minutos. No, muchas gracias, Emiliano, por la invitación. Y bueno, yo no estoy en el país, pero un gran saludo a todos por allá. Y bueno, a cuidarse mucho hasta que pase esta tan desgraciada segunda ola, ¿no? Así que bueno, ojalá volvamos a conversar. Un gran saludo a todos por allá. Llegamos al final de nuestro programa y le agradecemos enormemente a Agustín por esta jugosa charla, por prestarse todos estos minutos a conversar con nosotros, y al Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura por todo lo que está haciendo por el desarrollo de la bioeconomía en las Américas. Como siempre, los invitamos a navegar a través de nuestro portal bioeconomía.info y seguirnos a través de las redes sociales para no perderse nada de lo que pasa en el mundo de la bioeconomía. Muchísimas gracias por acompañarnos y los esperamos la semana que viene.